Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Universidad Autónoma en este formato telemático, virtual, online, como queramos llamarlo. Y bienvenido en concreto y bienvenidos a esta iniciativa que llamamos de Cafés de la Innovación de la Universidad Autónoma de Madrid. En concreto, hoy celebramos ya el 10º café. Es una iniciativa surgida recientemente y además surgida durante, digamos, la pandemia COVID. El primer café lo celebramos a finales de mayo, pero era una iniciativa, digamos, diseñada y prevista desde antes. Por eso hubiéramos preferido pues, que esto se desarrollara en una sala y que efectivamente pudiéramos compartir un café mientras abordamos algunas de las problemáticas que hemos venido abordando, incluyendo la de hoy, ¿no? Hoy tenemos una temática particularmente significativa, como es el mundo de la tecnología en su impacto en los trastornos de espectro autista. Hay un aumento considerable en el desarrollo de este tipo de tecnologías que sobre todo tienen que recorrer un camino en cuanto a su accesibilidad, adaptación y adecuación a los usuarios, digamos, que están en este ámbito, tanto porque sufren los trastornos como porque acompañan a las personas que tienen estas problemáticas. Por tanto, consideramos que es un café de enorme impacto social y en el que la universidad tiene mucho que decir, puesto que nuestras aportaciones en el mundo de los trastornos del TEA y de las tecnologías accesibles en este entorno, pues nuestras aportaciones como universidad son importantes. Decir que de eso se trata estos cafés, de suscitar un debate, suscitar un diálogo, suscitar una reflexión que luego pueda permitir preguntas del público y también interrelación entre la universidad y los diferentes agentes sociales, instituciones, organizaciones, empresas, porque nuestro fin último aquí, desde este ámbito, es el de potenciar que la investigación que nosotros desarrollamos en nuestros laboratorios dentro de la universidad pues pueda generar instrumentos útiles para nuestra sociedad. Hoy nos van a acompañar 5 ponentes. 2 son profesores de la universidad. El primero es el profesor Germán Montoro, que además de ponente va a ejercer como moderador. Germán Montoro viene del Departamento de Ingeniería Informática de la Escuela Politécnica Superior, la Escuela de Ingeniería de nuestra universidad, y además es delegado del rector para Tecnologías de la Educación. También participa el profesor Joaquín Paredes Labra, del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de nuestra universidad. Y por otro lado, tenemos 3 grandes expertos externos a la universidad, como son doña Ruth Vidriales Fernández, que es directora técnica de la Confederación Autismo España, don Daniel Morales Gutiérrez, que es director de Responsabilidad Social Corporativa de la Fundación Orange España, y finalmente don Jesús Ángel García Sánchez, que es Head of Research and Development and Universities, responsable director de I+D y de universidades de Indra. Bienvenidos a todos vosotros, en particular al profesor Germán Montoro como moderador. Antes de daros paso, sí quería ceder la palabra a don Fidel Rodríguez Batalla, que es el director de la Fundación de la Universidad, que es la entidad encargada de que se produzca precisamente esa transferencia, esa traslación de lo que hacemos, la investigación que hacemos en nuestros laboratorios
permitir que esa investigación pueda llegar a la sociedad a través de diferentes mecanismos que tenemos previstos. Así que cuando quieras, Fidel, tienes la palabra para introducir en este sentido. Muchísimas gracias, vicerrector, y buenas tardes a todos. Creemos que estamos ante uno de los cafés más interesantes que hemos tenido la oportunidad de lanzar durante estos años. Estamos desde el vicerrectorado de la Fundación escuchando continuamente las temáticas que pueden ser de mayor interés para la sociedad y que podemos ofrecer desde la propia universidad. Y bueno, el aumento considerable del desarrollo de tecnologías orientadas a la asistencia de personas con trastornos del espectro autista es uno de ellos, donde la universidad lleva trabajando durante bastante tiempo y se podrá ver en la tarde de hoy. Queríamos solo, aparte de agradeceros a todos los que habéis venido y como ha dicho muy bien el vicerrector, pues también estar muy atentos a las nuevas temáticas que vayan surgiendo para que podamos entre todos, ¿no?, ser una universidad más útil en el marco de la transferencia de conocimiento y de innovación, que es lo que nos trae a todos esta tarde aquí. Sí me toca decir que este proyecto está cofinanciado por el Vicerrectorado de de Innovación, Transferencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Madrid y por la ayuda de la Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, que nos ayuda y nos permite poder hacer este proyecto en el marco de sus proyectos de innovación OTRI. Y nada más, solo desearles una buena tarde, una buena reflexión, que el conocimiento aflore y que realmente sea de utilidad para todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Fidel. Pues sin más, yo doy paso a los ponentes, en concreto al profesor Montoro, para que comience, digamos, lo sustantivo de esta jornada, que es el diálogo y que es la reflexión entre todos los ponentes, para así trasladarlo también a todos ustedes que asisten a este café. Así que bienvenidos nuevamente a la Universidad Autónoma de Madrid y que les sea útil esta reflexión y esta mesa redonda. Cuando queráis, Germán, cuando quieras. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Fidel. Gracias por la presentación y, sobre todo, gracias por organizar esta jornada, esta mesa redonda, este café. La verdad es que me hace especialmente ilusión estar aquí hoy. Yo soy profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Madrid y hace años decidí que el tiempo que yo quería dedicar a la investigación tendría que ser tiempo en donde hiciera investigación aplicada, investigación útil que revertiera en la sociedad. La investigación teórica también es muy interesante, también es muy importante, también es muy necesaria, pero a mí me motivaba que lo que yo hiciera tuviera un impacto social que pudiera haber. Llevo años, empecé hace años investigando y trabajando con personas con daño cerebral adquirido, luego trabajando con personas con síndrome de Down, y hace ya mucho tiempo que la comunidad de personas que trabajan con TEA y las personas que tienen TEA me acogieron y estoy investigando con ellos desde hace ya bastante tiempo y me siento muy feliz de poder desarrollar ese trabajo y por lo tanto me siento muy feliz de poder estar debatiendo sobre ese trabajo hoy, sobre la importancia que tiene la tecnología para ayudar, asistir y apoyar a las personas que tienen TEA. Entonces, bueno, yo no me quiero enrollar más, pero sí que voy a dejar paso a mis compañeros para que se presenten cada uno de ellos antes de iniciar esta tertulia, que esperamos que sea ágil, que sea interesante. Podemos empezar, por ejemplo, por Ruth, para que se presente. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, agradeceros muchísimo la invitación que nos habéis hecho a la Confederación Autismo España y bueno, a mí también en representación para estar aquí, ¿no? Yo, bueno, pues vengo de Autismo España, es una entidad sin ánimo de lucro, una entidad de utilidad pública que agrupa asociaciones de familiares, personas en el espectro del autismo y también algunos profesionales, ¿no?, que sobre todo son organizaciones, asociaciones, fundaciones que le dan apoyos a las personas que forman parte del colectivo en distintos ámbitos, desde el ámbito de la propia detección, el diagnóstico, la educación, el empleo, la vida adulta. Y bueno, pues desde la Confederación, que somos un poco una organización paraguas, lo que hacemos sobre todo es incidir en ámbitos como la sensibilización social, la incidencia política y también la investigación, ¿no?, y el conocimiento. Y bueno, pues en este ámbito quizás será en el que yo pues me centre un poquito más, ¿no?, para compartir en la mesa pues el tema que nos ocupa, ¿no?, que es el tema de la tecnología. Y nada, agradecer otra vez vuestra invitación y nada, aprovechar este espacio de debate que es muy, muy interesante.
Muchas gracias, Ruth. Quería empezar contigo porque me parecía, ya te lo dije en su momento, muy importante que estuvierais aquí, que representáis a las personas destinatarias de todo este trabajo. Y ahora que ya he empezado contigo, pues podemos continuar, pues, según tenemos en la presentación, en el orden de las fotografías, por ejemplo, con Daniel. Hola, buenas tardes. Yo soy Daniel Morales, soy ingeniero de telecomunicación por la Universidad de Sevilla y dirijo la Fundación Orange y el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad. La verdad es que la Fundación Orange lleva muchísimos años prestando atención a las personas con TEA y además de eso tenemos otras dos líneas de actuación principales, ¿no? Son pues, el apoyo a la empleabilidad de jóvenes en entornos vulnerables y el desarrollo de profesiones STEM en mujeres y también el apoyo a aquellas mujeres que también están en entornos vulnerables y que necesitan dar un salto para favorecer la digitalización. Dentro de la línea de trabajo de trastorno espectro autista, nuestra especialización es el desarrollo y el acompañamiento a ese desarrollo de aplicaciones en entorno móvil y también en entorno web, de aplicaciones que puedan ayudar a las personas que tienen trastorno espectro autista a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Hoy hablaremos, yo creo que mucho de esa conexión entre la tecnología y el autismo. Y solo por terminar la presentación, pedir disculpas por anticipado porque necesariamente en este ratito vamos a tener que generalizar. Las personas con TEA son un colectivo muy heterogéneo, muy heterogéneo, y probablemente hoy, a la hora de transmitir nuestros mensajes, utilicemos simplificaciones, por lo menos yo lo haré, que no encajen perfectamente en todos los perfiles de personas con TEA que existen. Así que disculpas por anticipado, pero la mejor manera de poder transmitir es poniendo ejemplos, así que los tendremos que hacer. Muchas gracias, Dani. No puedo estar más de acuerdo contigo. Pues si pasamos a Jesús Ángel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero agradeceros esta invitación, que me parece una iniciativa muy interesante, tanto el formato como sobre todo el contenido. Bueno, yo soy Jesús Ángel García Sánchez, soy responsable de I+D Universidades por parte de Indra y durante 3 años estuve expatriado en Bruselas para ser, bueno, el punto de, digamos, de comunicación entre Indra y las administraciones europeas, ¿no? Y uno de los muchos temas que tratamos, la diversidad de tecnologías que desarrollamos en Indra, eran sobre todo plataformas horizontales, plataformas de aprendizaje, algunas, digamos, más genéricas y otras más específicas. Nosotros, de hecho, donde hemos focalizado nuestro esfuerzo, pues ha sido en este tipo de plataformas. De hecho, bueno, en 2014 desarrollamos la plataforma Savia, que tenía su origen en un proyecto de I+D, que desarrollamos junto con el Grupo Autismo y Dificultades de Aprendizaje de la Universidad de Valencia, la consultora Digital Sequoias y con la colaboración de otras universidades, ¿no? Y centros de investigación. Nosotros ahí lo que buscábamos era integrar diferentes herramientas mediante realidad virtual que permitían trabajar en aprendizajes y habilidades básicas, ¿no? Esto nos sirvió también para posteriormente lanzarnos 2 años después en una aplicación, aunque las tecnologías son las mismas, y es cierto que como adelantaban antes, hay el uso de esas tecnologías o el cómo adaptarlas dependiendo el tipo de necesidad, sobre todo de quién recibe ese mensaje y con qué personas interactúa, hay que generar unas tecnologías que permitan ser adaptativas tanto para la parte de comunicación como de aprendizaje, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues en septiembre de 2020 hicimos el proyecto Cicerón, que nuestro objetivo era mejorar la calidad de vida de las personas a través de sistemas de realidad virtual. Luego también esta tecnología la hemos evolucionado para el desarrollo, para la Fundación Querer, para otro tipo de discapacidad, que era, bueno, pues una discapacidad neurológica en niños y sobre todo, bueno, pues debido a esta pandemia que estamos viviendo, bueno, pues el poder trasladar a los hogares, ¿no?, la educación que reciben estos niños de manera presencial, pues como podéis imaginar es un reto, ¿no? Y bueno, y recientemente hemos lanzado con la Fundación Universia, envié un
la convocatoria a todos los decanos, rectores y vicerrectores de todas las universidades españolas, junto con la Fundación Universia, la quinta convocatoria de ayudas a proyectos de investigación en tecnologías accesibles. Simplemente me gustaría terminar para comentar un poco cuál es nuestra aproximación, que es un poco lo diferencial, ¿no? De por qué, digamos que muchos confían en las soluciones de Indra, ¿no? Y es que, bueno, pues nos hemos centrado sobre todo en dos pilares. Uno es la comunicación y otro el aprendizaje, que hay un nexo, hay un punto de conexión bastante, o hay una línea, un límite bastante estrecho, ¿no? La comunicación es, por un lado, lo que se recibe y, por otro lado, lo que se transmite, ¿no? Nosotros desde Indra pues trabajamos en un tercer parámetro, que es cómo se percibe. De esa manera, dependiendo del nivel de TA de las personas a las que va dirigido esto, el sistema se va adaptando para que se perciba de la manera más correcta posible. La manera de comunicar, la manera de transmitir, tanto cómo se recibe, cómo se procesa, cómo se transmite, tanto del lado humano como del lado, digamos, de la máquina, ¿no? Y sobre todo ese procesamiento posterior de esa información para que seamos capaces de transmitir, comunicar, entender, incluso adaptar los contenidos formativos en función de el learning path, el camino que tenga de aprendizaje cada una de las personas, ¿no? Yo creo que eso es un poco el punto interesante, y eso es un poco en lo que, digamos, aportamos algo diferencial desde las plataformas que desarrollamos. Muy bien, muchas gracias, Jesús Ángel. Terminamos con Joaquín. Hola, buenas tardes. Soy Joaquín Paredes, soy profesor de la Universidad Autónoma, trabajo en el Departamento de Pedagogía y estamos colaborando con un curso del que quizá hablemos a lo largo de esta tarde, que es sobre aplicaciones móviles y otras tecnologías para personas con TEA. En concreto, el curso el que yo desarrollo es el curso de robótica aplicada para alumnos con TEA, que empezamos con algunas otras compañeras, pero bueno, que desgraciadamente la administración las ha reclamado para otras tareas, ¿no? Nuestro trabajo, el trabajo de la gente del Departamento de Pedagogía que trabaja en temas de tecnología, está vinculado a la creación de entornos de aprendizaje más amables, generalmente en la escuela, y está muy preocupado por los temas inclusivos, ¿no? Y en ese sentido, pues la generación de oportunidades a partir de diferentes dispositivos y de propuestas metodológicas en el aula, con niños con TEA y con otros colectivos, pues es muy deseable, ¿no? La experiencia en el curso, que ya se ha hablado, me parece recordar que ha hablado Dani, es muy positiva. Hay muchos educadores, maestros, incluso padres interesados por los aspectos que en concreto aborda mi grupo, que son los temas de robótica social y también las posibilidades que abre el uso de robots en el aula dentro de metodologías participativas, colaborativas, fundamentalmente con la idea de trabajar aspectos transversales para los niños con TEA, ¿no? Que tienen que ver pues, con un cambio de rutinas, con abrir las posibilidades de comunicación, en fin, cuestiones que van a ir apareciendo a lo largo de la tarde. Pues muchas gracias, Joaquín. Bueno, pues ya podemos pasar directamente un poco a comentar y debatir. Ya hace muchos años que se están desarrollando tecnologías, aplicaciones, sistemas informáticos para apoyar a personas con TEA. Seguramente casi todas las personas que están participando, que estáis aquí como asistentes a esta mesa redonda, a este café, ya conocéis bastante de estos desarrollos, que por cierto quería hacer un pequeño inciso. Voy a contradecir a mi vicerrector sin que sirva de precedente y me alegra
alegro mucho que esto no pueda ser físicamente, porque ahora mismo hay 188 personas participando aquí como oyentes, lo cual viene a demostrar el interés y la motivación que esta temática tiene y nos alegra especialmente. Bueno, entonces yo quería empezar preguntando ¿qué aportan las tecnologías a las personas con TEA? ¿Por qué es necesario que se desarrolle tecnología en personas con TEA y qué puede proporcionarle como refuerzo adicional en su desarrollo, en su día a día? Las preguntas las lanzaré todas en general, pero esta sí que me gustaría lanzarla especialmente a Ruth y luego ya podemos seguir contestando los demás, interrumpiendo los demás. ¿Qué aporta la tecnología y por qué es necesaria la tecnología en personas con TEA? Vale, pues bueno, yo creo que alguna cosa ya se ha mencionado, ¿no? Yo creo que sí que la tecnología ahora mismo tiene un papel fundamental en la vida de todo el mundo, en la vida de las personas con autismo también, más desde hace unos meses, ¿no? Y parece que esto se va a mantener. Entonces yo creo que sí que bueno, pues es importante reconocerlo y bueno, pues trabajar para que eso se incorpore en la vida efectiva de cada persona que lo pueda necesitar, ¿no? Y aprovechar. Yo creo que la tecnología tiene un aporte fundamental en la vida de la persona en el espectro del autismo y de su familia. Hasta ahora, sobre todo, ha sido, yo creo, el enfoque que más se ha desarrollado, ¿no? El que la tecnología pueda aportarle a la persona en distintos ámbitos de su vida. Sobre todo se ha utilizado en todo lo que tiene que ver con la comunicación para bueno, pues facilitar soportes, ¿no? Para la comunicación, sobre todo alternativa y aumentativa. Se ha utilizado mucho también como recurso de apoyo para el aprendizaje, ¿no? Se comentaba antes también, porque al final las personas con autismo procesan la información de una forma diferente, su cerebro funciona de una forma distinta y al final la tecnología pues lo que intenta es aprovechar los puntos fuertes, ¿no? Y entonces pues proporciona pues por ejemplo, una estabilidad en los estímulos para el aprendizaje que de otra manera, o sea, otra forma de aprender, pues quizás sea más difícil, ¿no? Para las personas con autismo y además es muy atractiva y muchas personas con autismo son muy competentes, ¿no? En el uso de la tecnología. Y luego yo creo que sí que es importante y es algo que también podemos hablar, ¿no? Es un recurso imprescindible para la autonomía. Que quizás es de lo menos explotado, ¿no? Al final la tecnología nos ayuda a todos, a todas las personas, pues por ejemplo en nuestro trabajo, ¿no? En nuestra actividad, en nuestras agendas, en organizar nuestros proyectos, el tener referentes, ¿no? A nivel temporal y espacial de cómo nos tenemos que manejar y también ayuda pues cuando te vas a ir por la ciudad y necesitas una ciudad que no conoces y necesitas un mapa, necesitas saber cuánto tiempo va a tardar en venir un autobús. Todas esas cosas son ayudas a la autonomía que a la persona le pueden servir, sobre todo de cara a la vida adulta. Pero a mí me gustaría también señalar dos ámbitos que no son solo lo que repercute en la persona, sino en los entornos que hacen pues, que el desarrollo del conocimiento y de la calidad de vida de las personas con autismo también avance, ¿no? Yo creo que una parte muy importante, y lo habéis comentado y seguramente luego se comentará también, es en dotar a los equipos profesionales de mejores herramientas para intervenir, para ser más versátiles, para diversificar los recursos que hacen falta pues, para apoyar a las personas durante sus vidas. Y luego yo creo que una parte muy importante también, que está es menos visible y también menos generalizada, es el aporte a la investigación y a la mejora de procesos dentro de lo que es el apoyo a las personas, ¿no? Por ejemplo, cada vez tenemos más información sobre cómo se desarrolla el autismo en el primer año de vida o antes del primer año de vida, porque tenemos tecnología que nos está permitiendo saber, pues por ejemplo, cómo de distinto es que un bebé que tiene riesgo de tener autismo porque ya tiene un hermano con autismo, pues cómo mira o cómo deja de mirar, cuáles son los precursores, ¿no? Del autismo. Y eso lo permite la tecnología de seguimiento visual, por ejemplo. Entonces, yo creo que sí que es importante y a lo mejor tener un poco esa visión, ¿no? Que hay tecnología para la persona que le ayuda en su vida, hay tecnología que ayuda a quienes apoyan a la persona y luego hay tecnología que nos está permitiendo conocer más sobre el autismo en cosas que hasta hace muy pocos años era impensable, ¿no? El saber cómo un bebé de 6 o 8 meses es de distinto a un bebé de 6 o 8 meses con un desarrollo típico. Y eso lo permite, evidentemente, el avance de la tecnología.
Sí, creo que has justo comentado algunas de las claves. Yo voy a enlazar justo con la última y efectivamente hay tecnología que nos permite realizar detección precoz, que sabemos que es muy importante en estos casos. Entonces, eso sería un ejemplo de posibles tecnologías que tenemos. Y para añadir un par de puntos a lo que tú has comentado, me parece que has dado en el clavo con casi todos los puntos importantes y reseñables. También tendríamos que ver, ojalá nos diera tiempo en esta mesa redonda, la incidencia de la situación en la que nos encontramos, de la pandemia, del repliegue, el confinamiento en las personas con TEA y en el uso de la tecnología. Y luego, que como bien has dicho también al principio, todos estamos utilizando tecnología, todas las personas utilizamos tecnología y las personas con TEA no se pueden quedar atrás en este campo. Un aspecto fundamental es normalizar las tareas, la medida de lo posible, que realizan las personas con TEA, y el uso de la tecnología forma parte de esa normalización. Entonces, la tecnología también tiene que entrar en el día a día de las personas que tienen TEA. No sé si algún compañero o alguna compañera quiere comentar algo más. Quería profundizar un poco más, Germán, incidir en el aspecto importante para la comunicación de las personas con TEA que tiene la tecnología. Y yo creo que necesitan traductores. Pongo un ejemplo sencillo. Si yo voy a Polonia, cuando lo permita la situación, probablemente necesite de un apoyo tecnológico para poder moverme por la ciudad de manera adecuada, porque no sé polaco, ¿no? Pues imaginaos que eso ocurre todos los días, en todos los momentos, y no solamente con la comunicación verbal, sino con muchísimos aspectos de la comunicación, ¿no? Simplificando mucho, en parte eso le pasa cuando tienen que comunicarse a las personas con TEA. Poner a su disposición herramientas y aplicaciones que le permitan encontrar simbología. Yo voy a encontrar en Polonia diferente simbología, el logotipo de una cadena de restauración, el logotipo de Orange, el logotipo de cualquier otra empresa, y me voy a identificar, voy a saber lo que es. Por lo tanto, eso que para mí, sin saber polaco, me resuelve parte de los problemas, también forma parte de los aspectos que intentamos amplificar en las aplicaciones que permiten mejorar la comunicación de las personas con TEA, ¿no? Y quizás por poner el contrapunto a lo buena que es la tecnología en general para las personas con TEA, hace algún tiempo hicimos un estudio con la Universidad de Edimburgo y nos decía que 1/3 de los familiares y educadores de personas con TEA están muy preocupadas por la obsesión con la tecnología de las personas con TEA. Es decir, es muy útil la tecnología, pero existe un riesgo de uso no del todo responsable, que el mismo riesgo que podemos tener cualquiera de nosotros, en el caso de las personas con TEA, pues también existe, ¿no? Y se pueden repetir rutinas un poco obsesivas en estos casos que hay que gestionar adecuadamente y hay que vigilar por parte de los familiares y los educadores, ¿no? Sí, yo, Dani, esta cuestión que se plantea para los familiares con TEA también se plantea en general para toda la infancia y la adolescencia, ¿no? Y esta preocupación que nosotros yo trabajo en la formación también de maestros, lógicamente intentamos que en la escuela, en los espacios escolares, fomentar un uso lo más responsable y acompañado, ¿no? Y yo creo que esta preocupación que manifiestas incluso se plantea cuando hablamos de robótica en el curso con padres y sobre todo con padres, ¿no? También lo vuelven a plantear, a ver si se van a estar pasando. Sin embargo, en los foros, muchos padres nos hablan de que han adquirido algún tipo de pequeño robot que permite este tipo de interacciones con sus hijos y lo contentos que están, lo centrados que ven a los niños. Es decir, yo creo que tiene que haber, o tendremos que hacer un esfuerzo mayor por difundir el tipo de resultados tanto en situaciones terapéuticas como en situaciones escolares donde hay educadores, como en la vida cotidiana, en experiencias informales a través de las asociaciones, en torno a las posibilidades y beneficios para los niños con autismo. Yo no sé si me permitís intervenir aquí un momentito. Siempre.
yo creo bueno, que evidentemente el riesgo, ¿no?, de un uso quizá poco saludable de la tecnología está en todas partes, ¿no? Y tenemos los ejemplos muchas veces, ¿no?, de las familias que se quejan de sus hijos adolescentes que no hacen otra cosa, ¿no? Y yo creo que aquí es importante, creo que diferenciar dos aspectos, ¿no?, de lo que estamos comentando. Evidentemente hay una posibilidad, ¿no?, de que la tecnología se convierta en algo más que una herramienta que consuma, pues, por ejemplo, mucho tiempo del ocio, o que se convierta en un interés restringido. Yo casi no hablaría tanto de obsesión, sino como de intereses restringidos, que al final son las manifestaciones nucleares del autismo, ¿no? Y evidentemente eso pasa, y yo creo que aquí también hay quizá un punto que a la hora de hablar de tecnología y autismo hay que tener en cuenta, ¿no? Que al final la tecnología es una herramienta que ayuda a la persona, ayuda a su familia, es una herramienta predecible, es una herramienta accesible muchas veces para la persona, o sea, accesible en el sentido de que la persona se suele sentir bien con ella porque aprende a utilizarla. La herramienta se va a comportar casi siempre de la misma forma y eso es algo que a la persona le genera seguridad. Entonces, el resto de las cosas son inseguras y las personas con autismo tienen una especial dificultad para manejarse en entornos y en contextos no seguros, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo creo que el riesgo no está tanto en que la persona se obsesione, sino que limite su vida, porque realmente en la tecnología se va a manejar de una manera más fácil, va a ser más sencillo que salir a jugar al parque con los niños y las niñas o relacionarse con sus compañeros adolescentes o con sus compañeros en la universidad. Hay demasiados parámetros ahí, claro. Claro, entonces yo creo que sí que es importante tener una visión un poco amplia en ese sentido, ¿no? Que al final la vida de la persona es muy complicada, ¿no? Y cuando se habla con las familias, quizás esa es una de las cuestiones clave, ¿no? A incorporar. La tecnología puede apoyar a la persona en su contexto, en el contexto natural. Cuando hablamos de tecnología, yo creo que tenemos que romper un poco con la visión de la persona metida en su habitación o sentada en su sofá con el móvil o con la tablet o con el ordenador, ¿no? La tecnología tiene una aplicación en el contexto que quizá es una de las cosas donde podamos sacarle más beneficio y también más desarrollo en los próximos años, porque ahí es donde va a ayudar realmente a que la persona se maneje en su vida diaria y vamos a reducir ese riesgo, ¿no? De que sea un componente restringido que limite quizá su gana, ¿no?, de relacionarse en otros contextos, de interactuar en otros contextos o sus propias oportunidades porque realmente, bueno, pues haya un uso poco saludable, ¿no?, de la tecnología. Por ahí también, como comentaba, yo creo que Jesús Ángel al principio, el desarrollo de proyectos de realidad aumentada y que utilicen realidad virtual es clave, precisamente para sacar a la persona con TEA de ese contexto, ordenador, casa o un lugar alejado del mundo, ¿no? Quizás ahí sí que se pueda, pues, un poco conjugar los dos mundos, ¿no? El intento de mejorar en la socialización de la persona con TEA y también esa rutina que mencionabas antes, ¿no, Ruth? Que es fundamental para ellos, quitarle cualquier incertidumbre que pueda trastornar su día a día. Sí, de hecho, bueno, yo sí quería comentar un par de cosillas al hilo de todo esto. Vamos a ver, la tecnología hay que verla como un canal, ¿no? No hay que verla como evidentemente un sustituto, ni mucho menos de la comunicación bidireccional directa entre personas, ¿no? Yo recuerdo, de hecho, el caso, bueno, también evidentemente es un canal de comunicación y de aprendizaje que ahora con la situación que estamos viviendo, que hemos tenido la necesidad de proporcionarla en remoto, ¿no? Porque era la situación lo que exigía. Pero para que veáis un poco, pues, todo esto que estamos comentando, nosotros hemos tenido que desarrollar en uno de estos proyectos que mencionaba al principio, para niños con TEA, lo que tuvimos que hacer era para que no se sintiesen, para no romper esa rutina que ellos tenían, ellos estaban acostumbrados a su aula, donde estaban, pues bueno, pues a la derecha el perchero donde colgaban los abrigos, enfrente tenía la pizarra y a la izquierda las ventanas, ¿no? Pues lo que hicimos fue una recreación 3D realista de el aula al que solían asistir de manera presencial, ¿no? Y de esta manera vimos que no rompíamos esa rutina que estos niños con TEA pues necesitaban, porque se encontraban en un entorno conocido, ¿no? Un entorno amigable. Luego también yo creo que
una ventaja muy importante de la tecnología es que nos permite hacer cosas, o sea, por supuesto, como digo antes, es un canal, no es un objetivo, ni va a sustituir, ni debe sustituir, por supuesto, lo que es la interacción directa, ¿no? Pero sí es cierto que un tema que nosotros estamos viendo que es muy importante es el postprocesamiento de información. Es decir, me explico. Mediante esa interacción que se hace entre, no sé, pues por ejemplo, un niño con TEA y sus tutores, si entre medias ponemos un portal, una tecnología que nos permite analizar cómo fluye ese hilo de comunicación, ¿no? Ese establecimiento de comunicación en las dos direcciones, por un lado lo que podemos hacer es un procesamiento, una radiografía, que es como lo denominamos nosotros, del aprendizaje, estímulo, reacción, ¿no? De tal modo que vemos que, y ahí es donde entra todo lo que comentábamos de la personalización, ¿no? Porque cada niño de manera independiente interpreta o recibe esos conocimientos, los procesa de manera diferente. El mismo camino de aprendizaje para un niño con un nivel más severo o menos severo de TEA, o el mismo niño en otra situación, otro día diferente, porque, pues no sé, a lo mejor hay algo que le preocupa o lo que sea, tiene menos, está menos receptivo. Bueno, pues la tecnología sí nos permite ir haciendo esa radiografía, ir analizando con procesos que se ejecutan en background, ¿no? Para poder ir adaptando toda esa información de la manera más eficiente posible, ¿no? Sobre todo por eso, porque al final el tener, digamos, entre medias algo que nos permite grabar o ser un visor, ¿no? de esa interacción, lo que deja al final es un rastro que se puede procesar, se puede analizar y según lo que se vea se puede actuar, ¿no? Pero, como decía, hay que verlo como un canal, no como, evidentemente, un sustitutivo, ¿no? Lo que ocurre con la situación en la que nos encontramos ahora, sí es cierto que hemos tenido que tirar mucho de tecnologías, ¿no? No ha quedado otra. Sí, habéis comentado unos cuantos aspectos, me parecen muy, muy importantes y se me acumulan todos los que quería ir desarrollando. Me parece a mí que se nos va a quedar corto este café, este tiempo. La importancia de la tecnología, porque es predecible y lo bueno que es eso para las personas con TEA, que no puede ser un sustituto, sino que es un complemento a su desarrollo. Habéis comentado tecnología que nosotros conocemos, como son los comunicadores, que son muy habituales y que la mayor parte de las personas que trabajan o que están con personas con TEA utilizan habitualmente. Yo creo que una de las eclosiones de la tecnología, del uso de la tecnología, fue la extensión de los teléfonos móviles y las tabletas, que hizo que la tecnología se acercara a las personas, y ahora mismo podemos encontrar tanto en Android como para iOS, para Apple, decenas y decenas de aplicaciones distintas que se pueden descargar y que pueden ayudar específicamente a personas con TEA, otras generalistas que además se pueden aplicar pues para comunicación, autorregulación emocional, gestión del tiempo, gestión de las tareas. Pero también me gustaría comentar quizás esas tecnologías que van un poquito más allá, esos desarrollos que van más allá. Por ejemplo, nosotros en la Universidad Autónoma, en un grupo de investigación fantástico que tenemos aquí trabajando en este asunto específicamente, desarrollamos pues para relojes inteligentes un sistema que controlaba el estado emocional de las personas que lo llevaban y le mostraba mediante pictogramas y elementos que le resultaran familiares y que le pudieran ayudar y calmar, les permitían autorregularse emocionalmente. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con tecnologías que van más allá de las aplicaciones que conocemos habitualmente y hacer nuevos desarrollos que resulten interesantes para personas con TEA? Entonces, bueno, dentro de estos nuevos desarrollos, no sé si os gustaría comentar alguno de los que conocéis o creéis que se están haciendo que pueden resultar interesantes. Yo, por ejemplo, comentar algo que estábamos trabajando con el Hospital Gregorio Marañón, precisamente relacionado con esa sensación de tranquilidad que intentamos trasladarle a los pacientes con TEA que acuden a una consulta, ¿no? He desarrollado una aplicación en colaboración con ellos y con la Fundación Orange para acercarle o explicarle previamente en qué consiste la consulta, por ejemplo,
si van a ir al dentista o van a ir a que les traigan sangre mediante pictogramas y vídeos. Y ahora queremos desarrollar alguna grabación en realidad virtual para que en centros especializados se puedan adelantar a las situaciones que puedan ocurrir en el entorno hospitalario con los pacientes con TEA. De tal manera que el paciente con TEA pueda, mediante la realidad virtual, por ejemplo, casi tener una adaptación exacta a lo que va a ser una extracción de sangre o una extracción de una muela o cualquier otra consulta médica que, si no la conoce previamente, le puede generar muchísima ansiedad y muchísima incertidumbre, ¿no? Ese es un ejemplo de uso de tecnología que no es que sea muy futurista. La realidad virtual está ya encima de la mesa, especialmente en el entorno de videojuegos, pero no solo, y podemos emplearla para este tipo de casos. Sí, yo creo que hay determinados desarrollos que se han utilizado tradicionalmente en otros campos, ¿no? Y que ahora mismo pues, están incorporándose, bueno, ahora mismo, desde hace ya años, ¿no? Pero bueno, se van mejorando y se van incorporando herramientas nuevas, ¿no? Yo creo que toda esta parte de realidad virtual quizás ha sido de lo más novedoso hace unos años, ¿no? Y ha tenido, yo creo que, un impacto muy positivo en temas pues, como lo que está comentando Daniel, ¿no? El tema del acceso a la sanidad, al cuidado de la salud, que es un ámbito pues, muy difícil también, ¿no? Que genera mucho problema, al entrenamiento pues, que hace falta pues, para pasar una entrevista de trabajo, por ejemplo, ¿no? Que tú te puedas poner en una situación que no has vivido hasta ahora, que es una dificultad para las personas con autismo, el imaginarse, ¿no? Cómo sería una situación que no han vivido hasta el momento, y entonces aprender a pasar una entrevista de trabajo o a saber qué es lo que te vas a encontrar. Y luego yo creo que sí que en los últimos años hay desarrollos, pues por ejemplo, de cuestiones de biofeedback que se están aplicando a temas que ni siquiera están muy estudiados, ¿no? En relación al autismo, como puede ser la gestión del estrés o la gestión de la ansiedad, que les afecta muchísimo en la vida de las personas con autismo a lo largo de todas sus etapas vitales y que no sabemos manejarla. Los equipos profesionales no sabemos trabajar con la persona para que aprenda a identificar esas señales y aprenda a regularlas, ¿no? Entonces eso también es algo nuevo. Y luego yo comentaba al principio esos desarrollos que están vinculados a la investigación, todavía no a la práctica clínica. De momento no tenemos una tecnología que nos pueda decir que un niño o una niña con 6 meses va a tener autismo, pero sí que nos están permitiendo saber mucho más de cómo se desarrolla, cuáles son los precursores que nos van a indicar que un niño o una niña tiene autismo, ¿no? Y que, por ejemplo, yo creo que en los próximos años, de aquí a los próximos 10 años, quizás sí podamos ver cómo se van materializando realmente en la práctica y se van trasladando, ¿no? Al ámbito pues, de la atención temprana, de la detección precoz, y van a permitir acortar muchísimo problemas reales, que es que las familias empiezan a identificar señales en sus hijos y en sus hijas pues alrededor de los 12, 18 meses de edad, y muchas veces no tienen un diagnóstico hasta que no tienen 4, 5, 6, 12 o 40 años. Entonces, si somos capaces de que la tecnología nos ayude a identificar precozmente qué es lo que está pasando en los primeros meses de vida para que un niño o una niña tenga autismo, eso va a tener una repercusión directa en que la persona se detecte antes, se diagnostique mejor y acceda lo antes posible a una atención temprana, ¿no? Son desarrollos que ahora mismo están en la investigación, no tanto en la práctica, pero que bueno, esperamos que tengan sus frutos de aquí a unos años. Sí, Ruth, me encanta que justo menciones la investigación porque es a lo que me dedico, y yo creo que poner la importancia en la investigación es dar en el clavo de algo muy necesario en este campo, investigación a medio, largo plazo. Nosotros, yo no investigo en detección, en lo que tú comentas, no tengo ahí experiencia, sí que lo hacemos en otros aspectos que se me olvidó mencionar antes, pero me parece muy importante, que es el de la autodeterminación y la autonomía, que creo que es un aspecto fundamental en los desarrollos, las investigaciones que nosotros podemos realizar. Si hay algo que me gusta mucho, yo soy ingeniero, y desde que estoy trabajando con esto, pues he tenido que hablar mucho con pues, terapeutas, cuidadores, familiares, personas con TEA. Eso me ha abierto mucho la mente, eso te abre un mundo de posibilidades, y yo creo que ahí la interacción entre diversos ámbitos es algo que nos enriquece mucho a todas las personas que estamos aquí.
Y creo que además este panel es una muestra de esto. Hace falta interacción entre pues, familiares y profesionales y personas con TEA, universidades, fundaciones y empresas. Yo creo que para que podamos desarrollar proyectos desde el punto de investigación hasta que lleguen al mercado o hasta que lleguen a sus usuarios, tenemos que colaborar todos y todas en conjunción. Sí, me gustaría, totalmente de acuerdo también, me gustaría también comentar, bueno, comentaba al principio que, bueno, desde Indra hemos lanzado la quinta convocatoria de tecnologías accesibles. Estas tecnologías las dejamos abiertas, son de manera gratuita a todo el mundo a través de tecnologiasaccesibles.com, todo junto. Y curiosamente, este mes las 2 aplicaciones más descargadas, porque bueno, aunque finalizó el 14 de este mes la última convocatoria, sí dejamos abiertas las aplicaciones que se han presentado y se han desarrollado, que suelen ser proyectos de I+D+I, en ediciones anteriores, ¿no? Pues curiosamente este mes las 2 más descargadas son Chalk Active, que es una aplicación para facilitar la comunicación en los entornos laborales a las personas con autismo, y la segunda es Anticipa TEA, que es una aplicación para móvil, ¿no?, que permite ofrecer adaptación, anticipación ante situaciones nuevas a las que se pueden enfrentar niños con TEA. Lo que os digo, o sea, nosotros en este sentido, como la tecnología avanza mucho, pero las necesidades muchas veces son las mismas, ¿no? O por lo menos lo que cambia a lo mejor es el enfoque que se le puede dar para solucionar esas necesidades. De ahí que nosotros hayamos abierto esta iniciativa de tecnologías accesibles, que yo os digo, estáis invitados a entrar, todas las aplicaciones se descargan de manera gratuita y para esta iniciativa participan todas las universidades, con lo cual yo creo que es interesante. Como ya digamos algo que tiene TRLs más bajos, que está todavía en un proceso muy maduro de investigación, a mí sí me gustaría mencionar el proyecto de Human Brain, que es un proyecto que, bueno, que se otorgó ya no en el Horizon 2020, Horizon 2020, sino en el programa anterior, en el FP7, que eran las FED Flagships. En este programa de Human Brain lo que se pretendía era crear una radiografía del cerebro humano, una réplica digital, para, en función de los síntomas del paciente, es decir, hacer una réplica exacta de tu cerebro y someterlo a una serie de pruebas para que cualquier tema de análisis, experimentación, para analizar esas reacciones, ¿no?, que comentaba al principio, no se hagan sobre una persona física, ¿no?, que es demasiado intrusivo y demás, sino sobre una réplica digital. Evidentemente, se están obteniendo unos resultados muy interesantes aplicado a todo, incluso al estudio de personas con TEA, pero yo creo que sí es interesante ese proyecto tenerlo en el radar, porque seguro que va a abrir muchas líneas de investigación futuras que pueden ser muy, muy interesantes. Bueno, aunque parezca increíble, se nos va agotando el tiempo y aunque podemos seguir hablando, no me gustaría dejar de comentar algunos aspectos antes de que me digan que tenemos que pasar al turno de preguntas. Uno de ellos es cómo hacer que los usuarios realmente sean receptores de esas tecnologías y cómo les lleguen esas tecnologías y puedan pues acabar utilizándolas, que al final es el objetivo de todo esto. Yo solamente lanzo una pequeña idea o un pequeño comentario. Creo que un aspecto importante también es la formación, que las personas sepan qué tecnologías existen y sepan cómo utilizarlas. En ese sentido, Joaquín ha mencionado antes el curso que desde la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Orange desarrollamos sobre tecnologías y aplicaciones móviles para personas con TEA, que además precisamente este viernes se lanzará la inscripción de la nueva edición del curso y que es un exitazo absoluto. Creo que ese tipo de iniciativas son muy importantes, pero ¿qué otras iniciativas son necesarias para que los usuarios finales adopten y lleguen a conocer esas tecnologías y puedan utilizarlas? En mi opinión, hay que intentar ayudarles a despejar la incógnita entre tanto ruido, ¿no? Hablábamos antes que hay muchas, creo que lo mencionabas tú, ¿no, Germán? Que hay muchísimas aplicaciones, que cada uno puede casi acceder a las aplicaciones que más le interesen en función de su contexto, de qué es lo que hace. Yo soy familiar, soy educador, soy una persona con TEA que quiero mejorar mi autonomía. Cosa que no ocurría hace 10 años. Hace 10 años nos encontrábamos en un entorno donde no existían apenas
aplicaciones o desarrollos tecnológicos con respecto a soporte para el TEA. Ahora hay exceso de oferta y eso puede generar un poco de ruido a todo el que se acerque a este entorno de aplicaciones para mejorar la calidad de vida de las personas con TEA. Entonces, una primera idea sería ayudemos a quitar ruido y ayudemos a focalizar las necesidades de cada uno a los diferentes tipos de aplicaciones y de contenidos que pueden existir, ¿no? Por eso el curso que mencionabas es útil en ese sentido, ¿no? Orienta mucho, ordena y te permite pues, diferenciar qué tipo de aplicaciones o desarrollos puedes necesitar para ti o para ayudar a tus familiares, ¿no? Y en la línea que mencionabas también antes, Germán, de la colaboración entre diferentes entidades, públicos, privadas, yo es que creo que no podemos hacer ninguna de las cosas que planteemos, pero ni en esto ni en ninguna otra cosa, de manera autónoma, solos, porque si lo hacemos probablemente sea incompleto y no tendrá pues, ningún recorrido. Cualquier cosa que planteemos, y en este aspecto el desarrollo de aplicaciones también, debe de hacerse escuchando y generando un diálogo entre todas las partes. Entre las especialistas y los especialistas educadores y representantes de familiares, los propios personas con TEA, especialistas o desarrolladores de software y empresas, fundaciones, todos, ¿no? De ese diálogo seguro que sale siempre una aplicación mucho mejor o un desarrollo mucho mejor que si de manera individual cada uno de nosotros hacemos propuestas que pueden ser grandes ideas, pero sin los matices que puedan incorporar otros no avanzaría seguro. Sí, ahí estoy de acuerdo con Daniel, ¿no? Que al final se trata de que haya iniciativas en red y que sean colaborativas, ¿no? Y que se incorporen en esas iniciativas pues, a todos los agentes interesados. Yo creo que para modular ese ruido, ¿no? que comentas, porque es verdad que la oferta es absolutamente apabullante y que realmente hace falta, ¿no? Ir generando un poco de criterio sobre cuáles son los requisitos, ¿no? que debes tener en cuenta pues, para seleccionar las herramientas y para seleccionar también los recursos que mejor se adapten a las necesidades o a las preferencias de una persona. Yo vuelvo a la parte de investigación también, ¿no? Pensamos que el desarrollo ha sido enorme en los últimos años, los últimos 20 años, pero realmente tenemos muy poca evidencia de lo que está funcionando y de lo que no está funcionando, ¿no? Y realmente se desarrollan y se invierte muchos recursos, ¿no? En determinados desarrollos que luego no sabemos exactamente si están funcionando o no, si están consiguiendo los objetivos o no para lo que se plantearon. Para qué necesidades y para qué perfiles, ¿no? de usuarios y usuarias son quizá más recomendados o qué requisitos previos tienes que tener. Todo eso yo creo que no se está prestando la suficiente atención a que eso se incorpore dentro de los propios procesos, ¿no? Y que se haga además pues, partiendo de todo lo que tiene que ver con el diseño universal y la accesibilidad cognitiva, que al final es el ámbito de la accesibilidad que menos desarrollado está, no está regulado, no está normativizado y por lo tanto no sabemos realmente cómo incorporarlo, ¿no? Yo creo que esa es una parte importante, pero luego hay otra que es básica. Hay intención de regularlo, Ruth, la accesibilidad cognitiva, ¿eh? Hay una consulta pública con respecto a una modificación de la ley de discapacidad que nos va a permitir incorporar ahí aspectos importantes. Bueno, yo confío que sí. Tardará. ¿Cuándo? Pero sí. Yo confío en que sí, en que poco a poco hay cada vez más sensibilidad, que esto es un aspecto de la accesibilidad que hay que tener en cuenta tanto en el diseño como luego en los propios requisitos, ¿no? de espacios públicos y de web, por ejemplo. Pero bueno, las cosas de palacio van despacio y la gente pues muchas veces no puede esperar mucho más, ¿no? Pero bueno, yo me iba a la otra parte que creo que quizá es un requisito básico y que durante estos meses ha quedado en evidencia, ¿no? Y es que hay personas que no tienen acceso a tecnología de forma básica, hay personas que no tienen acceso a Internet o no la tienen con una regularidad o una calidad como la que puede permitir el aprendizaje y eso ha quedado en evidencia en los últimos meses. Hay chicos, chicas que no han podido seguir sus estudios durante los últimos meses porque no han podido adaptarse a la educación a distancia.
no han tenido ni las herramientas ni tampoco hemos sabido apoyarles por parte de los profesionales para que eso sea así. Y eso va más allá de las aplicaciones que se vayan a elegir. O sea, eso yo creo que requiere una reflexión y un análisis estructural, ¿no? De las propias, bueno, pues de cómo nos estamos organizando en el sistema educativo, de cómo está organizada también los sistemas de trabajo y de ver qué es lo que hace falta para que realmente garanticemos que en esta situación especialmente difícil para, por ejemplo, todo el alumnado, no haya alumnos o alumnas que además estén en una situación de desventaja aún mayor porque no tengan acceso, ¿no? O no se les sepa apoyar o no se les pueda apoyar desde los recursos generales. Que eso parece una circunstancia básica y que quizá no entra dentro de los usos de la tecnología, pero que es un requisito esencial. Si no la tienes o no es accesible, pues no hay mucho más de lo que hablar. Efectivamente, hay una brecha digital enorme y como mencionabas, en la pandemia se ha notado, ¿no? El confinamiento, y esto no tiene nada que ver con el autismo, realmente, es generalizado. Hay diferentes porcentajes en España de cuántas personas no tienen acceso a Internet por una cuestión económica. Pero independientemente de que sean 10%, un 11% o lo que sea, son muchísimas personas las que no tienen ese acceso, ¿no? Yo creo que ahí todos tenemos que poner nuestro granito de arena, en especial pues las empresas que nos dedicamos a las infraestructuras de telecomunicación y también el Estado, que tiene que ayudar a que eso sea pues un servicio esencial más, ¿no? Y el apoyo tiene que venir de la administración pública, especial y fundamentalmente, y con el conocimiento, la especialización que las empresas de telecomunicación pueden aportar. Sí, bueno, las escuelas también quieren hacer alguna cosa, ¿eh? Y hay equipos de docentes que están muy comprometidos y que están haciendo un esfuerzo de imaginación y de creación en la puesta en marcha de proyectos inclusivos con tecnología, con una tecnología muy elemental, ¿no? Este despliegue de alta tecnología, ¿no? Del que hemos estado a lo mejor hablando, con iniciativas, incluso haciendo kits de material impreso, ¿no? Sí, Joaquín, pero para eso tienes que tener conexión a Internet en casa también. Quiero decir que Ruth creo que lo que se refería es que para avanzar en esos kits y para poder utilizar una aplicación tienes que tener Internet. Y ahora hay muchas familias que no tienen Internet y por dos motivos fundamentales. Uno, relacionado con la situación territorial o geográfica, es decir, la España rural, también llamada España vaciada, ¿no? Y ahí hay un apoyo enorme también de la administración pública y de los operadores para dirigirnos a esos lugares y cada día avanzar un poco más. Y por otro lado, en aquellos lugares donde existe una conectividad buena, como pueden ser cualquiera de los entornos urbanos, una cuestión económica o social. Y ahí es donde hay iniciativas, tanto públicas como privadas, que tienen que ayudar. Por ejemplo, nosotros acabamos de lanzar una tarifa que se llama tarifa social, no sé si la conocéis, que consiste en facilitar fibra óptica y móvil a aquellas personas que tienen renta mínima de inserción o ingreso mínimo vital a un precio muy reducido, casi por debajo del precio de coste, ¿no? De tal manera que nos focalizamos precisamente en el colectivo que tiene Internet como posibilidad física porque la fibra llega a su vivienda, pero que no la puede contratar porque no tiene dinero. Igual que existen otros bonos como los bonos eléctricos, esta tarifa pretende cubrir esa cobertura básica, que a partir de ahí ya puedes empezar a hablar de todo lo demás, de los kits de impresión en 3D, de aplicaciones y de desarrollos futuros, ¿no? Que es verdad que muchas veces tendemos a irnos a las aplicaciones por encima, ¿no? Y nos olvidamos de lo básico, ¿no? Si no está al nivel cero. Perdona que os interrumpa porque se nos ha acabado el tiempo de comentar. Es una pena porque se me han quedado un montón de temas. Acabáis de decir un montón de cosas interesantísimas sobre las que me gustaría incidir, pero ya tenemos preguntas pendientes y yo creo que también es muy interesante que las personas que están participando pues nos formulen preguntas y podamos contestarlas en el tiempo que nos queda.
Hola, bueno, soy Esther, soy embajadora de Smartia, editora de materiales visuales, madre de Arturo, muchas cosas todas juntas, ¿vale? Bueno, en el tema de tecnología, echo mucho de menos que la inversión, ahí lo dejo, ¿vale?, se haga para completar procesos completos de aprendizaje. Se invierte mucho dinero, pero el dinero se invierte para aproximaciones, no, por ejemplo, para completar un proceso de lectoescritura al 100%. Es un ejemplo, podemos poner 1000 cosas, ¿vale? Y quería hacer una pregunta específica que me interesa personalmente, si existe en estos momentos alguna investigación para mejorar o hacer más accesibles los teclados predictivos. Conozco perfectamente el software que existe, lo está usando mi hijo, pero estoy hablando de un perfil sin comunicación verbal, con un gran desarrollo cognitivo y con muchísimas barreras de acceso. ¿Qué pasa? Que si él ve un teclado predictivo, aunque en su barra de palabras predictivas aparezca un pictograma, le falta la intención para mejorar y buscar esa palabra en vez de volver a hacer el esfuerzo de escribir. Eso todavía hoy por hoy no es accesible. Quería saber si se está trabajando en eso, si conocéis alguna investigación, porque sería bastante relevante para este tipo o esta tipología de usuarios. Esa es la pregunta. ¿Alguien quiere responder en concreto, ya que no va dirigida a nadie? Si no, empiezo yo. A ver, disparo. Sí, sí. O sea, Jesús Ángel y Dani Morales de Orange. Ah, pues fantástico. Yo la verdad no lo sé. No te podría ayudar demasiado. No conozco el tipo de desarrollo de teclados predictivos, la verdad. No sé si Jesús Ángel. Sí, hombre, nosotros hemos trabajado con los AGC, pero bueno, que son los más habituales, ¿no? Que era un poco lo que comentaba Esther. Pero no obstante, lo que sí podríamos hacer es intentar adentrarnos un poquillo más en las necesidades que tienes, tanto para esto como para el tema de los procesos complejos de aprendizaje, y lanzar un reto dentro de nuestra campaña de tecnologías accesibles. Es que eso se echa, cuando tienes que tirar de la tecnología para que un niño aprenda, se echa mucho de menos, porque no dejan de ser, hay muchísimas cosas. Entras en Orange y hay de todo, entras en otras plataformas y hay de todo, pero el todo no sirve para que desarrollen el aprendizaje, porque son aproximaciones. No sé si Ruth está de acuerdo. Sí, por eso comentaba el tema de lanzar esa iniciativa a través de tecnologías accesibles. Nosotros ahí Genial. Lo que hacemos, aparte de, como os decía, dejarlo abierto de manera gratuita a toda la comunidad, ¿no? Lo que también hacemos es que estamos abiertos a hacer desarrollos a medida. Entonces, es simplemente por un tema de, oye, pues hay casos como los que comentas que lo general no vale para todos los casos, ¿no? O sea, hay temas que por eso, la primera pregunta que hacías, ¿no? De los procesos complejos de aprendizaje, ¿por qué no se cubre el total, ¿no? Ahí es donde nosotros estamos trabajando en la línea de ir adaptando, ¿no? A través de, primero, ser capaz de modelar esos learning paths que comentaba al principio, porque son específicos de cada persona y luego, dependiendo del momento, también son bastante maleables y bastante cambiantes, ¿no? Entonces ahí, en casos ya que son muy específicos, ahí lo que hacemos es desarrollarlo a demanda a través de esta comunidad. Esta comunidad que está formada por voluntarios, está formada por universidades. Nosotros también ponemos ahí fondos para que se puedan desarrollar esas tecnologías. Es decir, a lo que voy es algo que, aunque sacamos la convocatoria una vez al año, ¿no? Pero sí es cierto que tenemos la ventanilla abierta para atender cualquier tipo de necesidad que se pueda producir. Es que dijiste algo súper importante que me apunté aquí. ¿Cómo se percibe? Poder valorar el postprocesamiento de la información es fundamental. Claro, sí, porque eso es lo que comentaba, que es la gran diferencia un poco donde nosotros hemos visto la gran diferencia respecto a otros prismas, ¿no? De cómo se veía, que solamente se veía el cómo se enviaba y cómo se recibía, ¿no? Pero claro, yo puedo analizar un canal de comunicación y puedo ver las tramas de información que van en un sentido y en otro, por hablar en términos digitales, ¿no? Pero claro, el tema es que tampoco, donde está ahí
la chicha, ¿no?, es en ver efectivamente cómo se percibe y cómo se recibe y cómo se procesa internamente en el receptor final ese mensaje. Igual que la manera de comunicar, hay veces que a lo mejor tú haces una pregunta y obtienes una respuesta que aparentemente para ti, desde tu punto de vista, no tiene sentido esa respuesta. Entonces, si somos capaces de analizar también cómo el emisor, qué procesos han conectado, ¿no?, en su mente para poder responder a ese mensaje, ahí es donde seguro que llegaríamos a la conclusión de que ese mensaje tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces, Pues, ahí es donde nos queremos posicionar, claro. Os tengo que interrumpir aquí, a mí me ha tocado el papel de malo en esta sesión, ya. pero yo, Esther, agradezco mucho tu pregunta porque has incidido en algo muy relevante, y es que cómo no somos capaces de desarrollar algo más amplio, aunque también es muy difícil porque hay muchas personas con necesidades muy diferentes y es muy difícil hacer algo que englobe a todas y con las necesidades. Pero bueno, muchas gracias, Esther, por tu cuestión, a Dani y a Jesús Ángel por las respuestas. Pasamos a la siguiente pregunta. Yo quería sobre todo plantear un problema que va un poco dirigido a Daniel también. Soy pedagoga, trabajo en la Fundación Maresma, aquí en Cataluña, y lo que quería plantear, yo trabajo con adultos en un taller ocupacional. La mayoría de mis usuarios son personas con autismo. Y el gran problema que nos encontramos es que casi todo el material, tanto de aplicaciones como material educativo, va muy dirigido a infancia. Material bastante infantilizado, basado en dibujitos, basado en material infantilizado. Que entiendo que al final es el público mayoritario y son las personas que están creciendo con la tecnología, pero a veces nos encontramos una gran barrera en este sentido. Yo diseño material cada día para mis chicos porque me resulta imposible encontrarlo, y más si añadimos el tema del idioma. Y bueno, abogar un poco por eso, por la población adulta, porque siguen estando en etapa educativa y a veces parece que Tiene toda la razón, Lorena. Lo habitual, lo normal es el centrarnos en el colectivo. No sé si se ha marchado Lorena, porque tiene algún problema de conexión, espero que nos esté escuchando. En el colectivo de personas con TEA en edad infantil o preadolescente o adolescente, porque es el colectivo que más preocupa y el primero que se identifica, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues las personas con TEA han podido tener un desarrollo diferente, ¿no? Eso no quita que podamos hacer en algún momento determinado alguna modificación de alguna de las aplicaciones que están a disposición de cualquiera para adaptarla con un look and feel pues más orientado a la empleabilidad, a oficios, a aquello que van a percibir como más propio, ¿no? Evidentemente, a un niño se le van a poner ejemplos, como mencionaba Lorena, infantilizados, más no infantilizados, son los de su edad, y orientados también al entorno educativo al que se enfrentan, ¿no? Como cualquier niño. Se le van a poner ejemplos concretos de su vida cotidiana, pero de una manera que ellos puedan entender mejor. Puedes escribirnos si quieres, Lorena, y lo vemos en profundidad, porque no tenemos ningún problema en hacer algún matiz en las aplicaciones o en hacer algún tipo de avance específico para que las personas mayores también puedan identificarse con estas aplicaciones. Lorena, que te habíamos perdido. Perdona, Daniel, que he perdido la conexión justo mientras que ponía un poco el tema. Te comentaba que tienes toda la razón, por simplificar, tienes toda la razón. Casi todos los contenidos están dirigidos, por lo menos los nuestros, a niños y adolescentes, pero que podemos trabajar con tu asociación y contigo y con otras en desarrollar alguna variante, algún spin-off de alguna de nuestras aplicaciones para incorporar otros contenidos más de adultos, más de oficios y más
cercanos a las personas de esa edad. Sería genial. Aparte, añadir también que bueno, las personas adultas no han nacido, no han crecido con esta tecnología, se lo están encontrando un poco por el camino y bueno, simplemente exponeros necesidades. Tienen que doble también hándicap, ¿no? Sí, se necesitan aplicaciones que simplemente le enseñen a arrastrar para poder luego trabajar la categorización de un pictograma o cualquier otra cosa que nos va genial, pero que nos requiere doble trabajo y que al no tener la capacidad de desarrollar como la pueden tener grandes fundaciones como vosotros, pues la tarea se hace ardua. Así que desde aquí me ofrezco y lo que haga falta y en lo que podamos ayudar, seguro que hay muchísimas más personas que lo aprovecharán muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, por la pregunta. De hecho, algo que yo he aprendido gracias a las terapeutas y cuidadoras de personas con TEA, que sois maravillosas, es que efectivamente, y me lo han dicho 8000 veces en los desarrollos que nosotros hacemos, no, por favor, no utilicéis material infantilizado, que estamos también trabajando con adultos y tienen que recibir material adecuado a la edad que tienen. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos otra pregunta pendiente. ¿Me permites también intervenir un momento aquí? Por supuesto. Yo creo que este es uno de los temas estrella, ¿no? El tema de los recursos para personas adultas que son inexistentes, no solamente en el ámbito de la tecnología, sino prácticamente en todos. Lo que pasa es que yo en el ámbito de la tecnología sí que creo que, no lo hemos comentado antes y yo creo que también es una oportunidad, ¿no? En una mesa de este tipo, es el que al final existen muchos desarrollos que utilizamos las personas adultas en nuestra vida diaria, que son aprovechables también por parte de las personas adultas con autismo, que a lo mejor hay que adaptar un poco o hay que pensar desde el momento en el que se diseñan en que lo pueda utilizar cualquier persona con cualquier tipo de necesidad cognitiva. Entonces, en una mesa donde se está hablando de tecnología, yo creo que también es el sitio para pedirle a los desarrolladores esa visión, ¿no? Que al final son tecnologías que tiene que utilizar todo el mundo, que las necesidades cognitivas son distintas y que hay muchas de las aplicaciones que ahora mismo hemos descubierto en los últimos meses que no sabíamos ni que existían, que ya están pensadas y que pueden ayudar mucho, ¿no? a las personas adultas con autismo. Pues eso, organizadores de tareas, de proyectos, de tiempo, etcétera, son recursos útiles que a lo mejor lo que tenemos es que incorporarlos también en esa parte de formación y capacitación a profesionales que trabajan en la atención directa, porque nos los estamos encontrando ahora que los hemos necesitado, pero hasta ahora casi no sabíamos ni que existían, ¿no? Entonces, quizá la clave no está en desarrollar muchas cosas diferentes. Habrá cosas que tengan que ser diferentes, pero no todas tan diferentes para personas con autismo, sino también que aprendamos a diseñar desde el principio para todo el mundo y adaptar recursos que ya existen. Perfecto, pues muchísimas gracias. Siguiente pregunta, ¿tienen por ahí? Si os parece bien, os leo una de las preguntas que nos ha llegado por el chat y dice así. Buenas tardes, soy Paco Vera, miembro de la UPV y padre de un hijo con TEA y he desarrollado un programa de ordenador para adaptar material a niños con TEA. ¿Dónde me debo dirigir para conseguir apoyo para desarrollar el proyecto o que al menos lo valore? ¿Van a volver los proyectos de desarrollo de aplicaciones de la Fundación Orange que se interrumpieron en el 2017? Gracias. Puede dirigirse a nosotros perfectamente, vamos, y además si ya lo tiene baruntado, pues mucho mejor. No van a volver los proyectos de desarrollo de la Fundación Orange porque en 2017 decidimos que había tal cantidad de aplicaciones y precisamente que ocurría lo que acaba de comentar la persona que ha preguntado de la UPV, que cada uno está empezando a customizar aplicaciones que le pueden venir bien para su propio desarrollo o su entorno, ¿no? Tanto educativo como familiar, y que pensamos que no era la vía, que la vía tenía que ser otra, ¿no? Un diálogo más profundo entre pues, especialistas del entorno, educadores y desarrolladores, para intentar ver el retorno que tenían las aplicaciones que estaban encima de la mesa. Como mencionaba Ruth, no es una cuestión de sacar cuantas más aplicaciones mejor, sino ver cuáles son las que pueden aportar el mayor
rédito a las personas con TEA. De ahí la importancia, bueno, pues de saber medir qué beneficios se obtienen con las aplicaciones existentes, con los desarrollos existentes e intentar mejorar lo que hay, ¿vale? Eso no quita que sigamos apoyando iniciativas como la que mencionaba en la pregunta. Por lo tanto, abiertos completamente a poder escucharos y si cubre necesidades que son genéricas, estoy seguro que podemos apoyarla. Seguimos con más preguntas. Buenas tardes, soy María Sotillo, soy profesora de la Facultad de Psicología, investigo en distintas condiciones del desarrollo, entre ellas autismo. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a las personas que han organizado este café y a todos los participantes, porque me parece una temática interesante, muy necesaria, y yo he aprendido un montón. Una de las cosas que quería decir es que yo no sé el resto del centenario largo, casi 34 ahora personas que hay en el chat, tienen la misma impresión porque tenemos perfiles sumamente distintos, pero mi impresión es que hay muchísimas cosas que no sé, obviamente, y muchísimas cosas que quizá no sé si todo el mundo entre todos sabe. O sea, me está dando la impresión de que, bueno, yo lo dejo ahí como una idea y si se puede colaborar desde la facultad, pues perfecto, y si no, pues también. Si no, sería más importante, necesario, oportuno que haya unas sinergias y un liderazgo entre los desarrolladores, entre las personas que saben de las necesidades de las personas con TEA, entre otros investigadores en torno a las temáticas de TEA, porque tengo la sensación de que hay muchas más cosas de las que todos conocemos. Hace un minuto un papá ha señalado, he hecho esto, ¿qué hago con esto? ¿No? Probablemente sea súper útil pues, para un determinado tipo de perfil dentro de personas con TEA o de otras personas con otras condiciones de desarrollo o, como decía muy bien la psicóloga Ruth Vidiales, para muchos y muy distintos usuarios dentro de los distintos perfiles que tenemos. Es decir, yo tengo la impresión, igual estoy muy equivocada porque no es mi tema la tecnología en este sentido de investigación y de aplicación profesional, tengo la impresión de que hay muchísimos aspectos, es decir, no, cosas, productos, estrategias de diseños, programas, convocatorias, pero no tengo tan claro, igual sí, si hay una organización, una plataforma, un trabajo conjunto, una estrategia compartida, no sé si a nivel técnico, autonómico, nacional, porque creo que nos beneficiaríamos todos mucho de esas sinergias. Esa es nada más mi pequeña aportación. Si considera alguien contestarlo o realmente es una abogada que no merece la pena, pues también entenderé que es un punto de vista muy parcial el mío, pero me parece importante señalar esta intención. Enhorabuena y muchas gracias. No sé, Ruth, por favor. No, comenta Ruth. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta aportación, ¿no? Al final, dentro de lo que es el ámbito más cercano, ¿no? al autismo, a la comunidad, tanto de organizaciones, familias, como de profesionales que habitualmente está más vinculada, como fuera de esa comunidad que está más vinculada quizá por participar en redes muy parecidas o coincidir en redes muy parecidas, hay muchas iniciativas que yo creo que están absolutamente desconectadas, que probablemente pues están obteniendo resultados, ¿no? y logros y están desarrollando pues productos de muchísimo interés que no conocemos y que están funcionando pues probablemente al margen, ¿no? de otras redes que quizá ya están constituidas desde hace más tiempo y que no solamente pasa aquí, también redes que vienen del ámbito internacional, ¿no? Entonces yo creo que los esfuerzos se multiplican, pero realmente los resultados pues no obedecen a esos esfuerzos porque existe esa dispersión tan importante, ¿no? de iniciativas que al final yo creo que son un poco producto, pues obviamente de que bueno, pues quizá no estamos siendo eficientes, ¿no? a la hora de comunicar las cosas que hacemos, de cómo las hacemos y de compartirlas entre la propia comunidad de personas con autismo, familias, profesionales, investigadores, empresas, etcétera. Y luego esa parte de transparencia que hablábamos al principio, ¿no? Cómo llega todo eso al usuario, a la persona usuaria final. Yo creo que ahí hay un camino por recorrer importante y mucho margen de mejora. Sí, yo creo que yo como formador de docentes, aparte de como participante en este curso de capacitación, he hecho en falta observatorios, ¿no? Es decir, el problema es que la tecnología nos ha sobrepasado de diversas formas
y la administración, que tenía una función de visionado, etiquetado, calificación, y algunas instituciones muy nobles como el INTEF, ¿no? Tenían una serie de recomendaciones, etcétera. Todo eso se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo pues porque no hay recursos, no hay personal, parecía que no había interés, parecía que todo lo iba a sustituir el soporte móvil. En fin, o sea, ha habido una serie de avatares, desde regulación, una crisis económica brutal, una cierta pérdida de interés, y se han perdido iniciativas que podían al menos clarificar o aclarar o nuclear, ¿no? Yo creo que la propuesta que hace la profesora Sotillo también va en la dirección de intentar generar algún tipo de colectivo parecido pues, al que se reúne en torno a este café, ¿no? O sea, que hubiera algún tipo de reencuentros o de actividades. Entonces, a lo mejor la fundación se anima y organiza otro café o organiza otra iniciativa en la que comparezcan más colegas que están alrededor de los temas de TEA, del autismo, y se puede seguir dialogando, ¿no? Yo creo que eso seguramente que a la Fundación le encanta. Bueno, muchas gracias por la pregunta. No voy a comentar nada más, aunque me gustaría, por brevedad. Tenemos 2 personas más que tienen preguntas y creo que con esas 2 personas terminamos, así que pediría a todo el mundo que seamos breves. También, me encantaría también explayarme, pero no es posible. Así que la siguiente persona... Bueno, soy Aurora, soy madre, ¿vale? De un niño con TEA de 6 años. Y bueno, también soy profesora de secundaria de institutos, ¿vale? Entonces, mi pregunta no es tan técnica como a lo mejor es el café de hoy, sino que es más general. Y yo lo que veo fatal es que, por ejemplo, como madre que tiene ciertas expectativas, cierta inquietud y por estos temas se escucha, pero mi hijo va a un colegio público y con mi hijo más niños, o tengo en los institutos alumnos con TEA, y un poco cuando pides asesoramiento a los orientadores, a los psicólogos, al personal especializado o por ejemplo, a una consellería de inclusión, a todo lo que es consejería o consellerías de educación, es como que todas estas ofertas tecnológicas que vosotros nos dais no nos llegan por esas vías y sí o sí todos los niños están escolarizados, y todas las familias llevan a sus niños y a lo mejor no sé cómo esa comunicación con administraciones podría facilitar a vuestras asociaciones a que se divulgara todo esto y que se nos asesorara más desde los sitios, colegios públicos, que llegaran más a estos recursos. Es un poco inquietudes particulares o algún especialista en concreto que tiene esa inquietud y es una pena que todo este trabajo que estáis haciendo, que es muy bueno, no nos llegue por otras vías y lo veo por los centros en los que estoy. Entonces sí que, no sé, si los canales de comunicación con consellerías de educación, con departamentos de inclusión más tecnológicos, no sé, es un poco, no sé si es una reflexión, sé que no es un tema a lo mejor concreto de este café, pero sí que me gustaba lanzarlo para, no sé, para ver vuestra opinión y tal. Y ya está. Como madre, hablo como madre. Bueno, habla como madre y como profe, ¿no? De instituto, que yo creo que es Sí, relevante. esa es carencia. Porque lo detectas más. Hacemos esfuerzos, yo creo que todos, por llegar a la administración pública y por trasladar a la administración pública todos los proyectos en los que estamos implicados. En nuestro caso es cierto que nos dirigimos más al ámbito sanitario o asuntos sociales que al ámbito, para temas de autismo, que al ámbito educativo. Y últimamente estamos dirigiéndonos también al ámbito educativo para trasladar pues, nuestros proyectos y nuestros mensajes. Pero tanto nosotros no somos especialmente buenos, a lo mejor llegando a todas las instituciones como deberíamos o como nos gustaría, y las instituciones tampoco, las administraciones públicas tampoco son especialmente buenos para canalizar mensajes de entidades
privadas, que aunque no tengamos ánimo de lucro, como las fundaciones empresariales, no dejamos de ser entidades que pertenecemos a grupos empresariales, ¿no? Es complicado, es complicado. Utilizamos, además de los canales de la administración pública, canales más de difusión general para intentar que lleguen a todos, ¿no? Pero es complejo que en toda la cadena de comunicación, al final parece un poco el teléfono escacharrado, ¿no? No vale con ir exclusivamente a las oficinas centrales de una consellería de educación, sino es necesario plantear un programa de comunicación completo, ¿no? Que llegue a todos los institutos, y eso es algo muchísimo más complejo de organizar y de que te lo compren, ¿no? En la administración. Sí, yo en eso también estoy de acuerdo. Nosotros, uno de los objetivos, ¿no? Y de las líneas estratégicas de la entidad de la Confederación Autismo España es la incidencia política y la reivindicación de determinadas cosas. Yo espero, ¿no? Espero que si algo le podemos sacar de bueno a la pandemia y a la situación que llevamos viviendo en los últimos meses sea al menos la toma de conciencia de que hay cosas que no pueden seguir así, ¿no? Y que sobre todo en el ámbito educativo no vale con que haya muchas dotaciones de recursos a los centros educativos para que incorporen en todas sus aulas pizarras digitales. Si no se sabe qué hacer con las pizarras digitales y si eso no va acompañado de un proceso pues de aprendizaje, de formación a la comunidad educativa en su conjunto, no solamente al profesor o profesora que está en el aula, sino también un trabajo con el alumnado y con las familias, ¿no? De la comunidad educativa. Yo creo que eso es, espero que al menos pues, saquemos ese aprendizaje, ¿no? De la situación que nos está tocando vivir. Ojalá hubiera que un representante de la administración que nos pudiera también aportar algo en ese sentido. Muchísimas gracias por la pregunta. Siguiente cuestión. La pregunta es más que todo porque en mi caso yo tengo el robot y estoy ahorita con el proceso de interactuar hacer que los terapistas se motiven con el uso del robot. Y no sé si existe alguna información adicional que ustedes me pudieran orientar o brindar, en el cual para que los terapistas, no sé cómo decir la palabra correcta, pero sería como que puedan ver realmente que el robot es como una herramienta adicional y no lo vean como una amenaza, porque lamentablemente a veces se ve como que el robot me va a quitar el trabajo o el robot va a hacer mi trabajo. Y yo he estado haciendo bastante hincapié en eso, pero me gustaría también tener algún tipo de referencia, de información. No sé si me podrían brindar algún tipo de ayuda en ese sentido. Hay muchas experiencias con robot en terapia documentadas y en literatura científica, y es animarte a que le eches un vistazo o a que te pases por nuestro curso. No sé si se puede hacer publicidad, si consigues matricularte, porque tiene mucha demanda, pero hay un montón de experiencias documentadas y donde precisamente se deja claro que el planteamiento de la terapia es central y el robot es un elemento auxiliar. Sí, que prácticamente digamos que ese es como mi cuestionamiento, digamos, ahorita principal, porque después de eso viene la medición de ver si los resultados realmente con el robot se logra obtener lo que se espera, ¿verdad? Que realmente el niño logró, en este caso, tener un beneficio de interacción social como tal. Entonces, voy a revisar más la información. Muchas gracias, señor Joaquín, por su comentario. A tu disposición, y si quieres que dialoguemos, estamos encantados. Una pregunta, te refieres a un robot físico, ¿no? Has creado un robot físico, ¿no? Para interactuar con los niños. Así es. Yo no creo que los educadores vean en un robot ninguna amenaza. La tecnología todavía le queda mucho para que un robot de estas características pueda llegar a ser alguna vez una amenaza. Creo que sí puede ser un buen complemento si el robot está bien diseñado, si tiene unos interfaces abiertos para que se puedan actualizar las aplicaciones que lleve el robot dentro y el desarrollo. Y importante que sea muy robusto el robot, que se pueda zarandear, tirar y sin que se rompa, ¿no? Si cumple con esas características, es decir, diseño de software abierto para incorporar cualquier tipo de
de actualización, tanto metodológica como de desarrollo de software, clave. Y segundo, que esté hecho con buenos materiales para que no se rompa. Sí, me parece bien. Sí, porque de hecho lo he tratado de hacer desarmable, con el punto de que si por algún motivo se daña una pieza, se pueda sustituir rápidamente, digamos, durante o después de una actividad con los niños. Y en la parte de Open, de desarrollo de software, sí tiene dos plataformas, que es para programadores y el entorno directo ya para terapistas como tal. Entonces, pienso que sí. Más que todo mi inquietud es porque las personas, el interés mío es que el terapista pueda verla como una herramienta adicional, no más como un trabajo adicional, sino algo que les va a ayudar en su trabajo. Entonces, esa es como mi inquietud de cómo hacer eso. Pero como me comentan, voy a ver esa información que me comentó el señor Joaquín. Si no, yo voy a dejar también mi correo, voy a tomar sus correos para, si es posible, seguir comunicando posteriormente. Por supuesto que sí. Pues muchas gracias y de verdad te agradezco especialmente que hayas considerado desde allá que asistir a este pequeño café que hacemos en la Universidad Autónoma de Madrid resultará interesante. Me dicen que hay muchas preguntas y que por desgracia pues no podemos responderlas a todas. Entonces me comentan que van a leer 2 preguntas y con eso cerramos ese turno de preguntas y respuestas. Perfecto, Germán. Pues empezamos por la primera, que diría: yo quiero lanzar una pregunta que puede ser bastante utópica. Soy Eva, madre de un niño TEA con 5 años que va a un colegio ordinario. Lo que me plantean desde el cole es cómo poder transformar todos los contenidos al momento de lo que el maestro le da a los neurotípicos, para que le llegue a la vez a mi hijo. Le cuesta muchísimo y lo ven poco factible, tanto enseñarle no neuríticamente como evaluarle no neuríticamente. ¿Se está trabajando en algún programa? Gracias. Bueno, yo vuelvo a coger la palabra. Yo creo que esto es un tema de herramientas y es un tema de conocimientos, o sea, de formación en cómo adaptar metodologías de enseñanza y evaluación, no solamente a través de aplicaciones o de herramientas tecnológicas, sino de cómo enfocar la enseñanza y adaptar los procesos de enseñanza y evaluación considerando la diversidad cognitiva del alumnado. O sea, yo creo que el tener la herramienta por sí sola no va a ayudar a que el profesional o la profesional sepa qué es lo que tiene que hacer con ella. Entonces yo creo que hay una parte que es conocimiento del profesorado y de quién tiene que hacer pues esas adaptaciones. Yo en este tipo de desarrollos lo que conozco un poquito, tampoco en profundidad, está más relacionado con cómo hacer accesibles los textos, cómo trabajar con textos para que con herramientas informáticas se puedan adaptar mejor a formatos de lectura fácil, ¿no? Y hacer no simplificaciones del texto en sí mismo, o sea, del contenido, que obviamente pues a veces sí que lo conlleva también, pero hacer el texto más accesible, que eso bueno, pues en el ámbito educativo tiene una aplicación importante. Pero no sabría decirte mucho más. Yo creo que hay una parte importante que es formación de profesionales, no solamente las herramientas. Nosotros tenemos una aplicación que se llama Dictopinta, que traduce cualquier texto que tú introduzcas a pictogramas. Como si fuera un traductor de Google, entre idiomas, pues entre español y pictogramas. Es un soporte que puede ayudar a cualquier profesor. Sí, yo, como bien decís, aquí la formación es fundamental, más allá de aplicaciones que sí que existen algunas, pero que son un poco más aisladas. Pues pasamos a la última pregunta. Sí, diría así. Gracias por todos vuestros esfuerzos. ¿Hay algún proyecto con lenguaje de adolescentes con buena comunicación oral, pero que facilite la normalización de sus intervenciones con iguales y que faciliten un entrenamiento en el código propio de grupo? Gracias. Yo aquí lo único que conozco, conozco algunos programas que están dirigidos, pues, por ejemplo, a promover el uso seguro de las redes sociales, que en la página de la Confederación hay un apartado de publicaciones y ahí hay un programa para el profesorado y otro, o sea, un documento para el profesorado y otro para el alumnado sobre cómo utilizar de manera segura las redes sociales y prevenir el ciberbullying para alumnado con actividades adaptadas, ¿no?, a alumnado con TEA y también que se pueden utilizar con iguales. Y luego en la Universidad Complutense, al menos el año pasado, estaban
desarrollando algunas aplicaciones de chat que podrían facilitar la interacción y adaptar un poquito los sistemas de mensajería instantánea de chat, pues tipo WhatsApp, etcétera, para que fueran más accesibles y más fáciles, ¿no? Pues para traducir esa parte más social, ¿no?, de ese tipo de interacciones y ayudar a adolescentes con TEA a utilizarlos. Pero que yo sepa, estaba en fase de desarrollo y un poco de testeo, no creo que se esté utilizando de manera generalizada, vamos. Perdón, que tenía el micrófono desactivado. Yo tampoco conozco ningún desarrollo específico para lo que comenta, pero quizás uno de los aspectos importantes y que también se ha mencionado anteriormente es la cantidad de desarrollos que se realizan que no conocemos, la cantidad de posibilidades que hay y que desconocemos. Quizás un foro como este es fantástico para que podamos compartir información y ojalá de aquí pues surgiera de alguna forma mecanismos para compartir información. Si alguien conoce algo de lo que nosotros aquí hemos desconocido y no hemos sabido responder correctamente, pues tenéis nuestros contactos y podéis escribirnos e intentaremos hacerlo llegar a todo el mundo. Bueno, pues me toca cerrar este café de la innovación. Me toca agradecer a todas las personas que han asistido al café, a todas las preguntas que habéis realizado. Como ya he dicho al principio, ha sido un éxito de asistencia sin precedentes en estos cafés, lo cual me alegra muchísimo. Y quiero agradecer especialmente a las 4 personas que me han acompañado, porque sin la parte de la pedagogía que representa Joaquín, sin la parte de los profesionales y los familiares y las personas con TEA que representa Ruth, sin la parte de la empresa que representa Jesús Ángel y sin la parte de la fundación que representa Dani, no seríamos capaces de desarrollar lo que estamos haciendo. Así que muchas gracias, de verdad, pues a la Universidad Autónoma de Madrid, a la Confederación Autismo España, a Indra, a la Fundación Orange. Ha sido un placer por mi parte. Espero que para los asistentes, las asistentes también haya sido un resultado interesante. Muchas gracias por haber participado.